Hola, ¿cómo están amigos de nuestro canal de YouTube? Soy su servidora Jacqueline Hoffbauer y este es su canal, Mujeres de Influencia Ministry. Estoy contenta de poder compartir un tema con ustedes dándoles seguimiento a los pacificadores. Amén. Estoy aquí desde Raleigh, California. Te invito a que le des like a la página, que le des like a nuestro canal de YouTube y que nos puedas seguir en las redes sociales en Instagram y en Facebook como Mujeres de Influencia Ministry. Una vez más, soy su servidora Jacqueline Hoffbauer desde Raleigh, California, fundadora y directora del Ministerio de Mujeres de Influencia. Y vamos a estar hablando de algo bien interesante, dándole seguimiento a los videos anteriores que hemos estado, que he estado instruyendo. Amén. Este video se va a tratar sobre ¿vale la pena realmente pelear por esto? Ese es el título de este video. Si te interesa saber más acerca del conflicto, acerca de cómo resolver conflictos, acerca de cómo ser un pacificador, ¿verdad? Como sabes tú, como sabemos nosotros, todos nosotros como cristianos somos llamados a ser pacificadores, somos llamados a traer la paz. Amén. Y no es un tema, ¿verdad?, que a muchas personas les gusta escuchar o les gusta, ser entendidos y sabios sobre este tema. Amén. Porque sí, es un tema difícil, es un tema que no todas las personas podemos llegar a tener esa sabiduría, esa prudencia para resolver conflictos. Así te quiero invitar que te quedes conmigo unos 15 minutos. Este video no va a estar muy largo, pero vamos a aprender muchas cosas. Así que vamos a comenzar. El verso que vamos a estar mirando es Proverbios 19:11, que dice así: la cordura del hombre aplaca su furor y un honor es pasar por alto la ofensa. Entonces dice, la cordura del hombre aplaca su furor, la cordura del hombre aplaca su furor, y dice, y es honor pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Existen conflictos entre nosotros, ¿verdad?, que pueden llegar a convertirse en algo mucho más grave. Amén. Como te digo, el título es ¿vale la pena realmente pelear por esto? ¿Vale la pena realmente gastar mi tiempo, desgastarme física, emocional, mentalmente? ¿Vale la pena pelear por esto? Y esa es una pregunta, ¿verdad?, que yo creo que muchas personas se hacen y nos hacemos, ¿verdad?, al transcurso de nuestra vida. Y es pasar por alto la ofensa, como dice Proverbios 19:11. Pero ¿qué pasa cuando, cómo voy a saber yo cuándo realmente debo de hacer algo sobre esa ofensa? Amén. Todo eso lo vamos a estar mirando ahorita a continuación, así que te pido que te quedes conmigo, vamos a aprender un poco. Amén. Entonces fíjate lo que, ¿verdad?, lo que dice, existen conflictos entre nosotros que pueden llegar, ¿verdad?, a convertirse en algo mucho más grave. Por eso yo siempre debo tener en mi mente, ¿realmente vale la pena pelear por esto? Realmente, como te digo, vale la pena mi esfuerzo, mi dinero, mi paz mental, mi tiempo, ¿vale la pena realmente pelear por esto? Amén. Hay gente que con tal de ganar un conflicto, con tal de ellos satisfacer esa ira, eso que traen dentro de ellos, esas raíces de amargura, pasan su vida en el círculo del conflicto. Pasó hace mucho tiempo y hasta ahora en este tiempo ellos siguen recordando lo que pasó aquel tiempo y lo siguen trayendo al presente como si hubiera pasado en ese momento. Amén. Se gastan su vida, se gastan sus fuerzas, se gastan su dinero, se gastan su felicidad, su paz. Amén. Entonces el Señor no quiere que vivamos así, ¿verdad? Él quiere que nosotros dejemos el pasado en el pasado y continuemos hacia el futuro, ¿verdad? Continuemos hacia adelante, la meta que está hacia adelante de todo cristiano, amén, que pues es Cristo, ¿verdad? Entonces, mientras que un problema no sea resuelto, esto es algo bien importante que quiero que tú escuches muy bien. Mientras un problema no sea resuelto, existe un daño potencial en una relación. Por eso, nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, recuérdate que estamos hablando de estos temas y yo estoy hablando bíblicamente, hablando de base bíblica, amén. Si tú eres una mujer, un hombre cristiano que está interesado en estos temas, amén, la Biblia, la palabra de Dios tiene todas las respuestas para cada pregunta que tú y yo podamos generar en este cerebro que tú y yo tenemos, amén.
algo bien importante que nuestro Señor Jesús nos dice en Mateo 5:25, y te lo quiero leer bien rápido aquí ya lo tengo, Mateo 5:25. Mateo 5:25 dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. Es un consejo que Él nos da, ¿verdad? Es un consejo y es un mandato, ¿verdad? Dice, resuelve rápidamente tus diferencias. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa si no? Dice, de no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán a la cárcel. El 26 dice, si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Amén. Nuestro Señor Jesús nos dice, rápidamente resuelve ese conflicto que tienes. No dejes que pase mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos está aconsejando, amén. Nos está diciendo que las consecuencias que hay cuando dejamos que un conflicto esté arrastrado por mucho tiempo. Cuando yo y tú detectamos que estamos bajo un conflicto, porque todos podemos estar, ya sea nuestros niños, adolescentes, ya adultos en la vejez, en todo tipo de periodo que estemos en nuestra vida, nosotros podemos llegar a desarrollar conflictos. A veces nosotros ni siquiera pensaríamos en este momento que, estamos en un conflicto, estamos en medio de un conflicto, porque muchas veces, ¿verdad?, tenemos la negación, no queremos ver lo que realmente está pasando, queremos ocultar cosas. Cuando Dios nos dice rápidamente resuelve ese conflicto, ¿verdad? Rápidamente hazlo. No dejes pasar más tiempo. Y la pregunta es, ¿vale la pena realmente pelear por esto? Entonces vamos a pensar nosotros, vamos a hacer un inventario de esos conflictos que nos están, ¿verdad? Hay conflictos grandes que están carcomiendo nuestra alma y hay conflictos que son pequeños que a través del día, ¿verdad?, se van juntando pequeños conflictos y cuando, ¿verdad?, llega la noche, entonces uno ya se siente abrumado porque durante el día hubo diferentes conflictos, ya sea con los niños, ya tal vez en la escuela, tal vez con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio. Entonces todos esos pequeños conflictos, hay momentos en el que tú y yo vamos a tener que hacer una decisión y decidir cuáles conflictos no merecen mi desgastamiento, no merecen que mi mente esté en ese conflicto, no, son ofensas pequeñas, por así decirlos. Entonces vamos a tener que ir aprendiendo a soltar esas ofensas pequeñas, porque cuando viene en nuestra vida un conflicto que realmente necesita de nuestra energía, de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría, nuestra prudencia, que necesitamos que realmente nuestra mente esté así como bien aguda y bien lista y nuestro corazón, ¿verdad?, para resolver ese conflicto. Ya no vamos a estar con esas ganas, con esa energía. ¿Por qué? Porque ya nos desgastamos peleando con ofensas pequeñas, amén. Entonces vamos a aprender a ir soltando ofensas pequeñas, amén. Y ofensas grandes también, porque es parte del caminar cristiano, amén. Entonces dice, un problema no resuelto, existe un daño potencial en una relación, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesús nos manda, resuelve rápido el conflicto. ¿Qué pasa cuando yo paso la vida diciendo, no, es que yo tengo derecho, no es justo lo que me están haciendo, no es justo esto, no es justo esta situación y yo tengo mis derechos? Cuando sucede esto, en la vida secular es diferente, porque en la vida secular las personas del mundo, ellos hacen hasta lo imposible por ganar un conflicto, y nosotros, ¿verdad?, nosotros siendo diferentes, siendo santos, apartados, ¿verdad?, para nuestro Señor, nosotros debemos actuar diferente. Nosotros no podemos acomodarnos a lo que es el mundo, no podemos seguir sus costumbres, no podemos seguir sus modas, ¿verdad? Es diferente. Nosotros los cristianos, ¿verdad?, debemos de soltar y dejar ofensas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos soltamos y dejamos ofensas? Pues cuando vamos al trono de la gracia de nuestro Dios, ¿verdad?, Él primeramente nos dice, ve y ponte de acuerdo con tu hermana, pónganse de acuerdo, ¿verdad?, primero antes de que vengas, ¿verdad?, a traerme tu ofrenda. Y es algo bien importante, ¿verdad?, en la vida de un cristiano. Entonces, ¿qué pasa cuando yo y tú dejamos problemas, ofensas sin resolver? Que se convierten en prisiones, se van convirtiendo en pequeñas prisiones, en inglés se dice strongholds, en pequeñas, ¿cómo se dice en español?
pequeñas ataduras que se van, ¿verdad? Haciendo una cadena, se va haciendo una cadena. Y es conflicto sin resolver, que ha pasado el tiempo y que nunca se resolvió ese conflicto porque dejaste pasar el tiempo y nunca llegaste al punto, nunca en ese momento que surgió el conflicto dijiste, ok, tenemos que hacer algo de esto, sino que dejaste que se fuera acumulando, dejaste que fuera haciéndose más grande y más grande. Y en el momento, ¿verdad? Que te das cuenta que eso se ha convertido en algo grande, en una prisión en tu vida, en una prisión en la vida de alguien más, de tu familiar, depende, ¿verdad? Del tipo de conflicto que tienes tú ya en tus manos, que ya está en tu casa, el conflicto o tal vez algo que tú ya estás mirando, los signos, ¿verdad? Las banderitas rojas que dices, oh, aquí va a haber un conflicto, aquí va a pasar algo. Entonces, ¿cómo se llegó a esa situación, verdad? Y muchas veces nosotros somos los culpables porque dejamos que pase el tiempo, dejamos que pasen pequeñas ofensas, hasta que se convierte en algo mucho, mucho más grande que debimos de haber cortado de raíz desde el principio. Amén. Ese es un consejo bien bueno que yo te puedo dar, ¿verdad? Como hermana, como creyente. Entonces, Mateo 7:12, ¿verdad? Hay un principio bien básico, súper básico que la palabra de Dios nos enseña. Y ese principio es, y te lo voy a leer, ¿verdad? No te lo quiero decir de memoria, déjame leértelo. Mateo 7, capítulo 7, verso 12. El verso 12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que nos enseña la ley y los profetas. Como tú quieres ser tratado, tú trata a los demás. Como tú quieres ser perdonado, tú perdona a los demás. Como tú quieres ser, todo lo que quieres que te hagan a ti, tú hazlo a los demás. Amén. Entonces no ocupas ir a juicio, no ocupas meterte en cosas tan grandes, ¿verdad? Si la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Cómo quieres ser tratado tú? Entonces tú vas a tratar a los demás. ¿Quieres ser tratado con respeto, con amor, con prudencia? ¿Quieres ser tratado con amabilidad, con gentileza? Ve y trata a los demás de la misma manera. Amén. Lo dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesús lo dice. Se conoce como la regla de oro, ¿verdad? Yo creo que mucho la conocemos. Ese principio básico que yo y tú ya deberíamos de estar practicando. Amén. Entonces, pasar, ¿verdad? Pasar por alto la ofensa bíblicamente. Yo y tú necesitamos, para poder hacer esto, nosotros necesitamos prudencia. Necesitamos ser personas prudentes. Cuándo y cómo y dónde, el tiempo, para todo hay un tiempo. Necesitamos tener sabiduría, y dice la palabra de Dios, si no la tienes, pídesela a Dios, que Él te la va a dar sin decirte, ¿no me estás pidiendo sabiduría? Pues no, claro que no, nuestro Señor te la va a dar, te la va a dar. Pide, dice la palabra, y se te dará. Con más razón cuando uno pide sabiduría, cuando uno pide cosas, ¿verdad? Que van a honrar el nombre de Dios, es algo que el Señor no creo que te diga que no. Amén. ¿Cuántos sabemos esta verdad? Entonces yo y tú necesitamos prudencia, sabiduría, necesitamos paciencia. Eres una persona impaciente, lo siento, vas a tener muchos problemas. Tienes que desarrollar esa paciencia. La palabra de Dios también nos lo dice. La paciencia produce, ¿verdad? En la tribulación se produce una paciencia, y después una paciencia se crece la fe. Entonces todo tiene un orden, ¿verdad? Todo tiene un orden y todo está en la palabra de Dios. A veces nosotros nos abrumamos y como que cerramos nuestra mente y no nos acordamos de lo que dice la palabra de Dios. Y allí están las respuestas. Allí está la respuesta para cada uno de tus problemas, para cada uno de tus conflictos, situaciones, tribulaciones, yo no sé cómo tú le quieras decir. Allí está la respuesta. Así que también te invito a que abras tu palabra, que leas tu palabra, que la escudriñes, que la estudies, no nomás que leas bien rápido, ya se acabó y la pones ahí a un lado. Estúdiala, escudriñala, realmente enamórate de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer otro proverbio, del Proverbio 17:14. Proverbio 17:14 dice, abandona pues la contienda antes de que se complique.
eso requiere prudencia, eso requiere sabiduría, eso requiere paciencia. Porque ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Nosotros los seres humanos, por ende, por inercia, somos personas que queremos contender. Si alguien nos dice algo para atrás, nosotros no nos queremos quedar callados. La carne no se quiere quedar callada, la carne quiere responder, la carne quiere decir, yo tengo la razón. Amén. ¿Cuánta verdad hay en esto que les acabo de decir? Pero fíjate, la palabra de Dios nos dice, Proverbios 17:14, abandona la contienda antes de que se complique. Amén. Muchas veces vamos a tener que ser bien sabios para saber cuándo abandonar esa contienda. Muchas veces en el mundo dicen, ay, es que se quedó callado porque yo tengo la razón. Te quedaste callado y no dijiste nada porque tú sabes que yo tengo la razón. Y no, ese no es, ¿verdad? Fuimos prudentes, fuimos sabios, tuvimos la paciencia, ¿verdad? Con el Espíritu Santo nos da todos esos dones, esa gracia, ¿verdad? Para nosotros ir desarrollándola de poco a poco. Como viene el conflicto, como viene la ofensa, es una oportunidad para desarrollarlo. Porque si no tuviéramos conflicto, no tuviéramos la ofensa, pues ¿cuándo desarrollaríamos esos dones? Amén. ¿Cuándo desarrollaríamos todos esos frutos del Espíritu Santo que ya están dentro de nosotros? Entonces es algo te puedo decir, como dice la palabra, gózate cuando vienen esas cosas a tu vida, porque así se va desarrollando, se va desarrollando la paciencia, se va produciendo fe. Amén. Entonces, ¿cuándo sé yo que sí tengo que hacer algo acerca de la ofensa? ¿Cómo sé si debo dejar una ofensa pasar o si realmente yo tengo que hacer algo de esa ofensa? Y hay 3 cosas que yo te quiero leer aquí bien rapidito. 3 cositas. Número 1, lo que está pasando deshonra a Dios. Es algo que no le trae honra a Dios. Es algo que lastima el corazón de Dios. Entonces eso es cuando no debes dejar de pasar una ofensa. Otra de las cosas es un daño permanente en su relación. La ofensa está causando un daño permanente en tu relación. Puede ser en tu relación de pareja, en tu relación con tus papás, en tu relación con tus hermanos en Cristo, en la iglesia, en el ministerio. Esto está dañando las relaciones permanentemente. Entonces nosotros tenemos que hacer algo acerca de esa ofensa. No podemos dejarla pasar. Amén. No es una ofensa que podemos omitir. Es una ofensa que vamos a tener que confrontar. Amén. Otra de las cosas es dañino para los demás y para el ofensor. Esa ofensa que está pasando, ese conflicto que está pasando, daña a las personas y daña también al ofensor. Entonces nosotros no podemos dejar de pasar esa ofensa. Amén. Hay que ser sabios. Amén. Hay que ser sabios cuando y sí y cuando no. Amén. También la palabra nos lo dice. Entonces hay algo bien interesante aquí que te quiero leer. Cuando alguien le ha hecho daño, cuando alguien te ha hecho daño a ti, ¿verdad? Y todavía te sientes frustrado, te sientes herido y es difícil pasar por alto la ofensa, lo cual pasa mucho pasa esto, ¿verdad? Todavía tienes esa ofensa está bien fresca en tu vida, te sientes frustrado, te sientes herido porque tal vez esa ofensa ha estado una y otra vez, amén. Dice, es incluso más difícil si está demasiado sensible, a las faltas de otros y tiende a detenerse excesivamente en lo que los demás han hecho. ¿Cuántas veces no te has encontrado, verdad, algunas personas que tienen este carácter de que se sienten ofendidos por muchas cosas, se sienten ofendidos por cualquier cosita y yo digo cualquier cosita, pero para esas personas es realmente una ofensa muy grande y se sienten ofendidos y lo traen cada vez que pueden, hablan de eso, esa ofensa sale de su boca y ya hasta tú puedes mirar a esa persona y ya reconoce, fulanito va a hablar de esto, porque eso siguen hablando, siguen trayendo el pasado al presente y no te voy a decir que eso es algo es algo equivocado, porque esa persona no ha sanado esa ofensa, esa persona excesivamente está hablando de esa ofensa. ¿Qué podemos hacer tú y yo como cristianos, como creyentes? Irnos a la palabra de Dios, sacar los versículos donde habla sobre las ofensas, sobre el perdón, sobre quitar todas esas raíces de amargura. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es dañarte, dañan tu alma, dañan tu espíritu y no te dejan libremente alabar a Dios, no te dejan
convivir con otras personas, no te dejan seguir en lo que Dios quiere que tú hagas, te estancas, eso es lo que sucede. Y algo aquí bien interesante que también quiero leerte, ¿verdad? Dice, una forma de cuidarse de este problema es mirar su actitud a la luz de la palabra de Dios. Como te digo, uno se tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Qué habla, qué dice la palabra acerca de esto que está pasando? Esta ofensa excesiva que yo estoy comentando una y otra vez, comento las ofensas de que tal vez, por ejemplo, no me miraron bien, no me saludaron, me dijeron que me iban a ayudar y no me ayudaron, y siguen con lo mismo y no dejan, son ofensas, ¿verdad? Que siguen trayendo y las siguen compartiendo con los demás, ¿saben? Para que todo el mundo sepa, quién fue el ofensor y qué pasó, ¿verdad? Entonces hay una parte en la palabra de Dios donde Pablo está hablando a la iglesia de Filipos y verdad, y dice, la carta de Pablo a los filipenses contiene una fórmula excelente para examinar nuestras actitudes en un conflicto. Aparentemente Pablo había escuchado de dos amigas en Filipos que tenían una pelea. No sé si tú has escuchado ¿verdad? Esta palabra, déjame leértela. No te voy a dar el versículo, Filipenses 4, capítulo 4 del 2 al 9. Habla sobre te voy a decir este comentario, este chisme, ¿verdad? Que le llega a Pablo. Y le dicen, ¿verdad? Que hay dos mujeres que una se llama Evodia y otra se llama Sintique, ¿verdad? Y Pablo se entera de que estas mujeres no están de acuerdo, que hay un problema entre ellas, hay un conflicto entre ellas. Y lo que pasa a continuación es que él responde, ¿verdad? Le responde en la carta a los filipenses. Y dice, ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor, ¿verdad? Pónganse de acuerdo, les ruego que pónganse de acuerdo. Cualquier conflicto, ofensa que ustedes tienen entre una con la otra, arréglenlo, pero ya, ¿verdad? Y a ti, dice, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio. Eran mujeres que estaban en la obra del Señor, eran personas en ministerio, eran personas que estaban evangelizando, que estaban trayendo las buenas nuevas, y tú dirías, ay, pero son santas y están haciendo las cosas buenas del Señor. Pues sí, pero en todas partes hay conflicto. Por eso me encanta estos estudios que hemos estado llevando a cabo de ser pacificadores, porque aquí, ¿verdad? Pablo está dando este consejo a este hombre y le dice, ayuda a las mujeres, ayúdalas para que se pongan de acuerdo, porque obviamente ellas solas no podían ponerse de acuerdo. Ese conflicto que estaban teniendo ellas estaba causando fricción y no estaba ayudando al evangelio, no estaba siendo un buen ejemplo, no estaba siendo honroso delante de los ojos de Dios, amén. Allí entonces se tiene que hacer algo. Y dice, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, dice la palabra de Dios, en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un conflicto, por ofensas, por cosas así, fricciones entre hermanos, entre ministerios, entre iglesias, eso no quiere decir que vas a perder tu salvación, eso no quiere decir que dejas de ser un creyente, simplemente son cosas, conflictos. La Biblia está llena de conflictos. Si tú te pusieras a leerla, hay conflictos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y también nos enseña cómo resolverlos de una manera pacífica, de una manera que agrada a Dios, amén. También hay ejemplos cuando no se resolvieron los conflictos y cuáles fueron sus consecuencias de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, dice apóstol Pablo. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle las gracias, dice Pablo. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4 del 2 al 9. Entonces ahí Pablo nos está dando como unos 5 puntos en esos versos que leímos. Número 1, regocijarnos en el Señor siempre. Número 2, vuestra gentileza sea conocida ante todos los hombres. Amén. La manera en que nosotros hablamos, nos dirigimos con los demás, la manera que nos tratamos, todo debe ser con gentileza. Número 3, reemplace la ansiedad con una oración. Siempre en oración y en ruego. Número 4, vea las cosas como realmente son. No sea ciego, no quiera tapar cosas. Realmente mírelas como son. No hay nada malo en mirar las cosas como son, como realmente son, sin ponerle y quitarle como son. Número 5, practica lo que has aprendido. Por ejemplo, en este video yo les di varias cositas, varios puntos, varias, si te puedes decir así, consejos. Entonces, todo lo que estamos mirando a través de la palabra de Dios, a través de videos, a través de prédicas, a través de devocionales, etcétera, en todas las redes sociales, lo estamos gastando nuestro tiempo, poniendo nuestro tiempo para mirar esto. Y si nosotros no lo aplicamos a nuestra vida, si nosotros nomás escuchamos, pero no somos hacedores, entonces vamos a estar perdidos. Amén. No vamos a salir a ninguna parte, no vamos a llegar a ningún lado. Todo lo que es bueno, lo que es digno de alabanza, lo que es digno de adoración, todo lo que nos dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice estas cosas. Es digno esto, es bueno, edifica, todas esas cosas, pensar en todo esto. Entonces hay que seguir los consejos y hay que aplicarlos a nuestra vida, ¿verdad? Hay muchos conflictos que pueden ser resueltos de manera apropiada, que pueden ser resueltos, de manera apropiada, solo a través de la confrontación, el perdón y la cooperación negociadora. Amén. Ahí va a haber conflictos en nuestra vida donde se necesitan dos personas. Yo no puedo llegar a un conflicto y querer resolver todo por mi cuenta y yo doblar mis manos y todo yo, si la otra persona no está de acuerdo, si la otra persona no quiere resolver el conflicto, tiene que ser de dos partes. Amén. Entonces vamos a necesitar confrontación primero que nada. ¿Y a quién le gusta la confrontación? A nadie. Yo creo que a mucha gente. Hay gente que sí le gusta andar ahí metiéndose en cosas, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de confrontar a alguien es difícil, es desgastante y se requiere mucha humildad, se requiere realmente abrir nuestro corazón y así como a flor de piel y dejar que la gente, ¿verdad?, entre a tu vida y te mire, ¿verdad? El perdón se necesita cooperación, de negociar, de no solamente lo que yo quiero y lo que otra persona quiere, pero llegar a un punto de negociación. Pero hay cientos más que pueden ser resueltos simplemente dejando pasar las ofensas. Amén. Muy pocos son conflictos grandes en nuestra vida, pero hay muchas pequeñas ofensas que se van a resolver simplemente dejándolas pasar. Así de fácil y así de sencillo. Ay, hermana Jackie, ¿cómo puede ser posible? Sí, así es. Deje pasar las ofensas, porque realmente vale la pena pelear por esto. Ese es el tema de lo que estamos hablando. Dice, entonces antes de enfocar sus derechos, mire cuidadosamente sus responsabilidades y antes de remover la paja en el ojo de su hermano, pregúntese si realmente vale la pena pelear sobre esto. Aquí terminamos, mis hermanos, amigas, amigos de nuestro canal de YouTube. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Yo sé que sí. Yo te voy a pedir que la compartas, que allí se la mandes a un amigo, a una amiga, que sepas que le va a ayudar. Este tema le va a ayudar a mi hermana, a mi hermano en Cristo. Amén. Temas bien interesantes y pues aquí nos estamos mirando. Ojalá, si Dios quiere, para la semana que viene subo otro video. Estamos un poquito lentos porque está haciendo un calorón y aquí donde estoy se me complica hacer videos ahorita, pero gracias a Dios aquí estamos. Amén. Entonces, amigos, amigas, que tengan un bendecido día. Hasta luego.